Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, que la estén pasando muy bien. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de historia. Ya habíamos hecho algunas actividades en Facebook, ahorita vamos a retomar desde un tema muy importante que es el Renacimiento, ¿ok? Antes de hablar directamente de qué es el Renacimiento, hay que recordar un poquito qué fue la Edad Media. La Edad Media fue un periodo en el cual la humanidad se mantuvo, digamos, como en una parte como de estancamiento en cuanto a la tecnología o el avance de los conocimientos, debido a las grandes y fuertes creencias religiosas. La Inquisición tenía un gran poder y la manera en cómo las personas se organizaban o los gobiernos se organizaban en ese momento era a través del absolutismo. El absolutismo lo que hacía era básicamente elegir un rey. Básicamente el rey era elegido por la iglesia, un mandato divino, eh, y el rey tenía el poder sobre todas las personas, ¿no? Tenía el poder de gobernar y de hacer lo que él quisiera. Entonces, cuando descubren América, el continente americano, las personas ya estaban un poquito cansadas en Europa estaban ya un poquito cansadas acerca de cómo los reyes gobernaban, cómo hacían las cosas, y pues esto influyó en que comenzara a haber una forma diferente de pensar. Descubren América y las personas se dan cuenta que el mundo no era redondo como se los planteaba la religión, y comienzan a hacerse preguntas, comienzan a decir, ok, si la religión me decía que el mundo era plano y ahora resulta que no es plano, sino que es redondo, habrá otras cosas en las que la religión esté equivocada. Entonces comienza a haber una serie de cambios bastante importantes. Eh, Debemos de recordar que cuando se descubre América, los países europeos hicieron colonias en América. Dentro de las colonias más importantes fueron las colonias que España estableció en América, que son todos los países que hoy en día conocemos como latinoamericanos, que hablan el idioma español. Portugal, por su parte, pues conquistó o colonizó pues la región conocida que hoy conocemos como Brasil, e Inglaterra colonizó parte de Norteamérica, lo que en aquel tiempo se conocía como las 13 colonias. Las 13 colonias eran una región de Norteamérica que estaba dominada principalmente que estaba dominada por el reino inglés. Eh, Había nobles ingleses que estaban en las 13 colonias, que gobernaban en las 13 colonias, pero que se sentían un poquito oprimidos. Se sentían oprimidos principalmente por el hecho de que el gobierno o el reino inglés no les permitiera desarrollarse, no les permitiera que comerciaran, no les permitiera que hubiera un gran desarrollo, y los mantenían siempre limitados. Esta limitación era porque el gobierno central de Inglaterra no quería que ninguna otra región sobresaliera y que se fueran a rebelar. Los reyes querían seguir manteniendo ese poder, y por ello es que no les permitían en las 13 colonias realizar diferentes actividades. No les permitían el comercio y no les permitían sobresalir para que no fueran a adquirir mayor poder adquisitivo. Entonces, esto hizo que las personas, los nobles ingleses, pero que gobernaban o que tenían alguna injerencia en las 13 colonias, comenzaran a cansarse de esta situación, y ellos fueron los que organizaron la independencia de las 13 colonias. Para esto, en Europa había tres países o tres reinos que tenían como una disputa por ver cuál era el mejor. Eran Inglaterra, Francia y España. Ellos eran los que estaban constantemente en Inglaterra luchando entre sí para sobresalir. En Francia habían grandes pensadores que tenían o que estaban surgiendo con ideas humanistas. Estas ideas humanistas
básicamente consistían en poner al ser humano como el centro de todo y ya no a Dios, ya no a la religión, ya no al rey, sino que todos eran iguales y el ser humano pues era el centro del pensamiento. En España pues tenían sus colonias en toda Latinoamérica y cuando se enteraron Francia y España de que las 13 colonias se querían independizar de Inglaterra, lo que hicieron fue apoyar económicamente a las 13 colonias, tanto económicamente como con recursos militares, para que Inglaterra perdiera ese poder. Entonces, lo hicieron, apoyaron a las 13 colonias, apoyaron la independencia de las 13 colonias y se llevó a cabo esta independencia de esta región. Se independizaron de Inglaterra y Inglaterra lo que hizo fue, ¿cómo se llama? Pues darles su independencia o tuvo que aceptar la independencia de las 13 colonias. Aquí el problema es que Francia no tenía poder económico, no tenía demasiado poder económico, pero pues únicamente porque les querían hacer la maldad a los ingleses, apoyaron económicamente a la independencia de las 13 colonias. Pero esto resultó en un golpe muy muy fuerte pues para el reino francés. Principalmente porque, como no tenían economía, no tenían suficiente poder adquisitivo, pero los reyes franceses tampoco querían perder su estatus económico, no querían perder sus riquezas, pues lo que hicieron fue que esa deuda que adquirió el gobierno francés por apoyar a la independencia de las 13 colonias, esa deuda se la quiso cobrar al pueblo y les cobraban en lo que más les dolía, lo único que tenían. El pueblo en aquel tiempo, el pueblo francés era muy pobre eh, y lo único de lo que se alimentaban pues básicamente eran de granos y harina. Entonces, pues el gobierno francés no sabía de dónde sacar dinero y lo único que se les ocurrió fue cobrarles en la harina, impuestos a la harina. Imagínense un pueblo que se está muriendo de hambre, que lo único que tiene para comer es harina y que el gobierno les cobre a ellos impuestos sobre lo único que se están alimentando. Evidentemente las personas se cansaron de esta situación y comenzaron a fungir algo o comenzaron a crear un movimiento que se conoce como Revolución Francesa. ¿Ok? Ahora bien, todo esto que les estoy comentando, hice un pequeño resumen de lo que es el Renacimiento. Este, Sin embargo, todavía faltó explicar algunos detalles acerca del Renacimiento. El Renacimiento comenzó alrededor del año 1450 después de Cristo y como les decía comenzó con una serie de revoluciones y cambios en Europa. Estos cambios en Europa fueron de diferentes tipos, económicos, políticos, sociales, entre otros. El Renacimiento a su vez dio origen a la Revolución Científica. ¿Por qué? Porque ya la Inquisición ya no era tan opresora, no reprimía tanto a las personas. Entonces lo que sucedía es que las personas ya tenían un poquito más de libertad para comenzar a tener un pensamiento libre, un pensamiento crítico, y esto a su vez provocó que hubiera un adelanto en la ciencia, en el pensamiento, en la filosofía y también en la tecnología. Y además de eso, pues también hubo, después de la revolución científica, hubo otros cambios como el mercantilismo, entre otros, ¿vale? Entonces, no me quiero adelantar, vamos a hablar sobre el Renacimiento y los cambios que surgieron durante este periodo de Renacimiento. El Renacimiento básicamente lo que hizo fue que
pasó de las sociedades feudales. Recuerden que las sociedades feudales es en las que había un señor feudal que controlaba las tierras y se las prestaba a los campesinos para que las trabajaran. Y así era la economía. Había un señor feudal por una región, otro en otra, otro en otra, y así sucesivamente. Lo que sucedió durante el Renacimiento fue que dejó de subsistir este feudalismo, dejó de ser digamos, la fuente principal o la organización principal de la sociedad, y comenzaron a haber una mayor expansión comercial. Comenzó a haber mayor mercantilismo, mayor comercio entre diferentes naciones, los productos se llevaban de una región a otra, y esto a su vez también trajo un crecimiento en la economía. Hubo personas que controlaron la mayor parte del comercio, y sus riquezas crecieron de una manera muy dispar. Es decir, unos comenzaron a ser muy ricos y otros comenzaron a ser muy pobres. No tenían demasiadas oportunidades, y los ricos pues tenían una gran cantidad de oportunidades y recursos. Entonces comenzó a surgir esta diferencia entre las clases sociales, y se comenzaron a surgió la clase burguesa, ¿ok? Eso es una de las características que surgió en el Renacimiento. Entonces, aquellos que tenían ese poder económico eran favorecidos por los reyes. Entonces, pues como el rey quería tener a los poderosos económicamente de su lado, el rey les comenzó a permitir que gobernaran ciertas regiones, ciertas ciudades, ciertos poblados, y eso a su vez hizo que ellos tuvieran todavía mayor poder adquisitivo y mayor poder sobre el control de las personas. Los que les decía que eran los burgueses que tenían el poder adquisitivo, pues eran principalmente los comerciantes, y también eran los artesanos. Básicamente ellos eran los que tenían el poder adquisitivo, y los campesinos y las personas que se dedicaban a realizar el trabajo pesado, ellos eran la clase proletaria, los que tenían menor pues poder adquisitivo, menor poder en la sociedad, menor rango en la sociedad, y siempre estaban limitados. Entonces esto fue sucediendo de manera gradual. Ahora, ¿cómo fue que surgió el Renacimiento? Pues resulta que durante el siglo XV y XVI aproximadamente hubo muchos pensadores que retomaron filosofías de culturas antiguas, como los griegos, principalmente las de los griegos, los cuales comenzaron a cuestionar, les decía yo hace ratito, comenzaron a cuestionar las reglas, las imposiciones que ponía la iglesia, y estas ideas se fueron difundiendo poco a poco por toda Europa, y entonces eso dio origen al Renacimiento, a un renacer del pensamiento humano, y no nada más un renacer del pensamiento, sino de la estructura de los poblados. El hecho de que en Europa comenzaran a haber una mayor expansión de los mercados también provocó que se invirtiera mayor cantidad de dinero en explorar nuevas regiones del mundo. Entonces, pues esto produjo que hubiera exploraciones hacia Asia, y para tratar de encontrar nuevos mercados, nuevos mercados, nuevos materiales con los cuales pudieran comerciar. Entonces en Asia, entre Asia y Europa había un gran comercio, porque de Asia se traían las especies hacia Europa, y también telas muy finas. Ese era básicamente el comercio que existía entre Asia y Europa. La principal ciudad a través de la cual pasaba prácticamente todo el comercio desde Asia hacia Europa y viceversa se llamaba Constantinopla. Pero resulta que Constantinopla fue atacada por el imperio turco otomano, y este imperio se apoderó de esta región. Al apoderarse de esta región, que era pues el principal comercio entre todo lo que se conocía en aquel momento del mundo, en Europa, entre Europa y Asia,
esto obligó a que las naciones europeas ya no quisieran pasar por esa región porque tenían que pagar una gran cantidad de impuestos y era muy violento. Los comerciantes sufrían gran peligro. Entonces lo que sucedió es que trataron de buscar de llegar hacia Asia explorando otras regiones. Eh, lo que hizo Portugal, por ejemplo, fue tratar de navegar por debajo de África, rodear África y llegar hacia el continente asiático, pues rodeando a África. Y España, por otra parte, lo que hizo fue que tratar de explorar la posibilidad de que el mundo era redondo. Entonces decían, nosotros nos encontramos aquí, en esta región, estamos aquí. Nosotros queremos llegar a Asia, que está acá, pero no podemos porque aquí en medio están controlando la ciudad por la cual queremos comerciar. Entonces, ¿qué pasa si nosotros hacemos esto y llegamos del otro lado? Entonces fue cuando comenzaron las exploraciones marítimas para tratar de llegar hacia el continente asiático, pero rodeando el planeta hacia el otro lado. Y pues esto resultó beneficioso. Recuerden que Cristóbal Colón fue el que encontró América, pero él nunca se dio cuenta que encontró al continente americano. Lo que él creyó que había sucedido es que había llegado al continente asiático, pues rodeando el planeta. De hecho, se murió después de 4 exploraciones hacia América y él nunca se dio cuenta que había descubierto un nuevo continente. Fue posteriormente cuando otros exploradores españoles comenzaron a hacer mapas, se dieron cuenta que ese era un continente diferente al continente asiático. Y América se llama América porque uno de los principales cartógrafos que dibujó el primer mapa del continente fue Américo Vespucio. Por eso se le denominó América al continente americano. Bien, entonces como consecuencias de que se descubrió un nuevo continente, pues los países europeos o los reinos europeos comenzaron a hacer exploraciones hacia este nuevo continente. Y como se dieron cuenta que este continente, América, era muy rico en muchos recursos naturales, había mucho oro, mucha plata, muchos minerales, nuevos tipos de alimentos, nuevos tipos de especies, nuevas especies para el consumo humano. Como ellos se dieron cuenta que existía todo esto en este nuevo continente, pues comenzaron a hacer exploraciones y a conquistar gran parte del territorio. Entonces estas exploraciones de conquista pues acabaron con la mayor parte de la cultura que existía en aquel tiempo en América e impusieron sus creencias, y por eso nosotros pues aquí en América, en México principalmente, pues tenemos la cultura que se asemeja a la cultura española, comenzando por el idioma, el lenguaje, la religión, todo eso fueron cosas que nos impusieron los españoles. Evidentemente hubo un sincretismo que fue una mezcla entre ambas culturas y pues eso permitió que conserváramos algunas de nuestras tradiciones, pero otras tradiciones son completamente europeas, son completamente heredadas del continente europeo. Entonces, lo que hacían los países europeos o los reinos europeos era extraer gran parte de los recursos y llevárselos a Europa. En el caso del reino español, lo que hizo fue crear un sistema de gobierno conocido como virreinato. Dos, reinato, digamos como dos reyes. Entonces había un rey en España, que era, digamos, como el rey principal, que gobernaba España, pero también había un virrey que se encontraba en América, que era el que se encargaba de gobernar las regiones conquistadas en el continente americano. Ajá.
Les digo que a la par de España, que conquistó todo lo que es la región de América en la que hoy en día se habla español, Latinoamérica, Portugal también conquistó Brasil, el territorio principalmente brasileño. Inglaterra conquistó las 13 colonias de Norteamérica y Francia también conquistó una región de Norteamérica, que es parte del territorio que hoy en día abarca Canadá. Por eso en Canadá se habla tanto el inglés como el francés, porque ahí hubo una mezcla entre los conquistadores ingleses y los conquistadores franceses. El territorio que hoy constituye a Canadá lo ocuparon en aquel tiempo tanto ingleses como franceses. Entonces recuerden que para el siglo XIV, antes de que se descubriera América, lo que sucedió es que el absolutismo comenzó a expandirse por toda Europa. El absolutismo, recuerden que es esa forma de gobierno en la cual el rey era el que gobernaba todo, ¿no? Tenía el control sobre todo y él era el único que se podía saltar las leyes. Entonces, esto siguió incluso después de que se conquistaran, ahora sí que de que hubiera estas colonias en América. Para la conquista de América, o el descubrimiento de América y conquista se llevó a cabo en el siglo XV. Entonces, siglo XV y siglo XVI pues se mantuvieron más o menos esta estructura que les acabo de comentar, pero para el siglo XVII sucedió algo interesante. Resulta que Inglaterra tenía un ejército muy poderoso, y este ejército, que era extremadamente poderoso, era el más poderoso del mundo en aquel momento, junto con Holanda, lograron controlar gran parte del comercio que se hacía entre América y Europa a través de las cartas marítimas. Ellos controlaron gran parte del comercio y comenzaron a ser el reino más poderoso, quitándole digamos, el título de los más poderosos a España y a Portugal, que antes, entre el siglo XV y el siglo XVI, XVII, ellos habían sido los más poderosos. Bueno, pues en el siglo XVII Inglaterra fue quien tomó ese título, vaya, como los que tenían el mayor poder adquisitivo. En el siglo XVII, algo también muy interesante que sucedió es que surgió una corriente conocida como la Ilustración. La Ilustración era una forma como no es como tal una revolución, era una revolución pero de ideas. Las personas comenzaron a cuestionar tanto al rey como a la iglesia. Comenzaron a cuestionar que lo que les decían probablemente no era la verdad absoluta. Y entonces comenzaron a retomar las ideas de muchos filósofos griegos para incorporarlas a la actualidad en aquellos tiempos, en el siglo XVII, de Europa. Y surgió un concepto bastante interesante, este concepto de enciclopedia. Hubo personas que se dedicaron a juntar todo el conocimiento acumulado de la humanidad, todo, imagínense, todo lo que se sabía sobre botánica, sobre historia, sobre religión, sobre ciencia, sobre el ser humano, sobre filosofía, sobre todo eso lo juntaron en un solo libro que fue que fue separado en diferentes tomos, conocido como la enciclopedia. Imagínense la cantidad de conocimiento y el trabajo tan enorme que que tuvieron que realizar estas personas que juntaron o que acumularon o juntaron más bien todo el conocimiento de la humanidad hasta ese momento. Las matemáticas, química, física, todo lo que se supiera, todo lo juntaron en esa enciclopedia. Fue un tremendo conocimiento, sobre todo porque en aquel tiempo pues no existían los medios de comunicación que existen hoy en día. No podían acceder a su computadora y meterse a internet a buscar la información. Entonces tenían que leer una gran cantidad de libros, una gran cantidad de documentos, de papiros, de tablillas, de diferentes cosas,
para poder juntar esta enciclopedia. Pero lo importante de esto es que en aquel momento se le empezó a dar importancia al conocimiento, cosa que antes en la historia nunca había sucedido. Nunca había sucedido que el conocimiento fuera más importante que las creencias religiosas. Nunca había sucedido que se le diera mayor importancia a tratar de encontrar las respuestas de una manera que no fuera explicada únicamente con es que Dios así lo quiso, o Dios es el que está decidiendo esta u otra situación. Entonces fue un esfuerzo muy grande, pero a final de cuentas representó el hecho de que las personas quisieran darle mayor importancia al conocimiento, y a esta etapa de la historia se le conoce como la Ilustración. ¿Por qué? Porque las personas comenzaron a abrir su mente, su pensamiento, y comenzaron a buscar ser unas personas con más ilustres. Por eso se le conoce de esta manera a este periodo. Esta enciclopedia fue conocida como, se los voy a leer, era Diccionario de la Ciencia, las Artes y los Oficios. Y fíjense, estaba formada por 20 tomos, los cuales fueron publicados en París, Francia. Por eso les decía que Francia fue como uno de los principales lugares en donde surgió estas ideas del pensamiento. Ajá. Fueron muchos los autores que tuvieron que ver en la escritura de esta enciclopedia o de este diccionario, entre los cuales vamos a destacar a Diderot, a D'Alembert, Voltaire, Rousseau y Montesquieu, y además Locke. Ellos fueron los principales, digamos, autores de esta obra gigantesca. Dentro de estos pensadores, tanto Locke como Rousseau fueron dos personajes muy importantes, porque ellos fueron los que comenzaron a decir o a crear esta idea de que todos los hombres son iguales. Todos los hombres son iguales en el sentido de que deben de tener los mismos derechos, las mismas capacidades, las mismas oportunidades. Ya no nada más es que el rey es el elegido por Dios, y entonces por eso él tiene el derecho de gobernarnos y de hacer lo que quiera, y nosotros tenemos que hacer y cumplir los caprichos del rey. Entonces este tipo de ideas comenzaron a rondar en la gente. Imagínense las personas que estaban ya cansadas de que todo el tiempo estuvieran trabajando, de que no pudieran tener lujos, de que además de eso les cobraran impuestos por todo. Y entonces ahí fue donde sucedieron todo este tipo de movimientos que yo les comento. Principalmente en Francia, lo que les había comentado hace ratito. Cuando Francia apoyó la independencia de las 13 colonias, se quedó sin dinero, pero como los reyes no querían perder su estatus, tuvieron que recuperar ese dinero a través de pues, imponerle cosas a los pobladores, y esas cosas fueron impuestos, y los impuestos fueron sobre lo que más le dolía a la gente, lo único que tenía, que era comer harina. Entonces hubo un momento en el que las personas ya no soportaron más. Además, si se dan cuenta, en Francia fue donde surgieron una gran cantidad o la mayor parte de los pensadores de la Ilustración, si no es que yo creo que todos, bueno, la mayor parte surgieron en Francia. Entonces en Francia estaban con esas ideas de que todos los hombres somos iguales, y de pronto les imponen impuestos, les imponen cosas que eran injustas. La gente no soportó. La gente ya no aguantó esa situación, y ¿qué fue lo que hizo? Pues se generó la Revolución Francesa. Y esta Revolución Francesa trajo consigo una serie de cambios, principalmente sobre la estructura del gobierno, de la estructura de la sociedad. ¿Por qué? Porque derrocaron a los reyes.
y entonces trataron de imponer un nuevo gobierno, pero este gobierno ya no iba a estar basado en un reinado absoluto, sino que las personas iban a tener la oportunidad de elegir a sus gobernantes, y además de eso se proponían las ideas de igualdad. Por lo tanto, todas las personas iban a tener derecho a sobresalir, a tener un trabajo estable, a tener un trabajo digno, y estas ideas de igualdad se fueron esparciendo por toda Europa. Eh, es un poquito curioso cómo sucedió esta expansión de las ideas de igualdad, pero básicamente Napoleón, que fue un conquistador, que se dedicó a conquistar diferentes reinos, llevaba estas ideas de la ilustración. Napoleón era francés, conquistaba otros reinos y se llevaba consigo esas ideas de la ilustración, y entonces fueron cayendo poco a poco los reinos absolutistas. Y esta fue la manera en cómo poco a poco fueron creciendo estas ideas de la ilustración y se fueron esparciendo pues por toda Europa. Entonces imagínense que antes, durante ese periodo oscuro, el oscurantismo, durante ese periodo oscuro de la humanidad en la que no podías pensar o no podías proponer una idea diferente, porque si lo proponías te mataban, la Santa Inquisición te perseguía, si te querías rebelar contra el rey, pues te decapitaban en una audiencia pública para que todo el mundo te viera, y entonces meterle terror a las personas. Imagínense, la humanidad venía de eso a otra etapa de la humanidad en la cual te dicen, bueno, pues tienes todo derecho de pensar, ponte a hacer ciencia, tienes la capacidad de si tú quieres sobresalir, adelante, sobresal. Entonces hubo una gran revolución, adelantos tecnológicos, se hicieron diferentes invenciones, tanto científicas como tecnológicas. Entre ellas las más importantes fueron las siguientes: se inventó la máquina de vapor, evidentemente hubo un desarrollo en la ciencia, en la tecnología. Esto provocó que hubiera un aumento de la población. Ajá. Y además de eso, se comenzaron a fabricar máquinas de metal. Eh, lo que sucedió es que las personas que durante ese periodo del obscurantismo, que tenían el poder adquisitivo, pues tuvieran mayor acceso a esas máquinas, a las máquinas de vapor, a las máquinas de metal, y entonces ellos pudieron poner fábricas. Entonces, imagínense lo siguiente. eh, en aquellos tiempos en los cuales no había industrias como tal, eh, los que se encargaban de proveer a un poblado, a una ciudad, eran productores locales. Imagínate que te quieres construir, no sé, un chaleco, una chamarra, un suéter, un abrigo. Pues una persona era la que se dedicaba a eso, ¿no? El artesano que se dedicaba a hacer un abrigo, y pues a lo mejor se tardaba una semana, 3 días, 4 días en hacerte un abrigo. Evidentemente, pues ese abrigo tenía una cierta calidad, pero también te costaba bastante más dinero, porque la persona que se dedicaba a hacer ese producto tenía que invertir una mayor cantidad de tiempo para que el producto estuviera terminado. Pero todos iban con el zapatero de la ciudad, con el talabartero de la ciudad, todos iban con esos artesanos. Ahora, llega un momento en el que alguien inventa una máquina, y esa máquina hace que corten más rápidamente los moldes de los abrigos. Además de que lo cortan más rápidamente, también lo pueden coser más rápido. Entonces, de una persona que producía para todos, ahora comenzó a haber una fábrica que no nada más producía a un ritmo muy lento, sino a un ritmo mucho más acelerado, y por lo tanto los costos disminuían. Esas personas comenzaron a tener los dueños de las fábricas comenzaron a tener un mayor poder adquisitivo, ¿sí? Y contrataban a obreros, y los obreros podían ser una familia completa, papá, mamá y los 2 o 3 hijos. Y como en aquel tiempo comenzaban a surgir estas industrias, no había nada que lo regulara.
No había nada que dijera, bueno, van a tener un horario de entrada, una hora de salida, se les tiene que dar derecho a que tengan un horario de comida, se les tiene que dar vacaciones, se les tiene que dar un sueldo justo, nada de eso existía. Entonces, no sé si se dan cuenta que en aquel tiempo las personas eran explotadas por su trabajo. Podían tener jornadas de trabajo de 12, 14, 16, 18 horas de trabajo sin descanso. Y no nada más era que trabajaran los hombres adultos, sino que trabajaban hombres, mujeres y niños. Y no se les daba ningún derecho, no tenían derechos laborales. No se les daba, no tenían derecho a descansar. Eso provocó que las personas, y aparte de eso les pagaban muy poquito, eso provocó que las personas, que en la sociedad comenzara a haber una desigualdad social, porque el dueño de la fábrica compraba, ganaba muchísimo, pagaba muy poco y en realidad lo que tenía que invertir era mínimo en comparación con las ganancias que tenía. Y las personas que se dedicaban a trabajar en esa fábrica no tenían la oportunidad de ganar más allá, porque si les decían al patrón, no, pues sabes que me estás pagando muy poquito, no me interesa, agarras, te despido y en 5 minutos consigo a alguien más que quiere entrar a trabajar. Entonces no tenían esa oportunidad y se comenzó a ver una gran desigualdad social. Y entonces aquí sí fue donde surgieron esos conceptos de la burguesía y el proletariado. Burguesía y proletariado, imagínense, el proletariado se denominó de esa manera como proletariado porque el obrero lo único que tenía, su única realmente riqueza que tenía era su prole, es decir, sus hijos, su descendencia. Era lo único que realmente poseía, porque el dinero que le daban no alcanzaba para poseer nada más, no alcanzaba para tener una casa propia, no alcanzaba para tener propiedades, únicamente la ropa que vestían él y sus hijos, su esposa. Por eso se les denominaba proletariados, porque era lo único que realmente poseían, era su única riqueza. Entonces, todo esto que les acabo de decir fue la revolución industrial y las consecuencias que trajo la revolución industrial consigo misma. Posteriormente comenzó a haber otros pensadores, otros filósofos, Marx, Kant, los cuales comenzaron a darse cuenta de estas desigualdades y comenzaron a proponer que los trabajadores tenían derechos, que los trabajadores también tenían la oportunidad deberían de tener la oportunidad de crecer, de tener posesiones. Y entonces pues ahí también vinieron otro tipo de cambios. Entonces, esta posesión, digamos, desigual del poder adquisitivo hizo que surgiera un movimiento o algo conocido como el capitalismo. El capitalismo es aquel en el cual, aquella forma o organización social en la cual, pues el que tiene, el que paga manda. Y y el que no tiene posibilidades de sobresalir, aunque ya no era un imperio el que gobernaba, ahora el que gobernaba era el dueño de las fábricas, era el dueño de las industrias, esos eran los que gobernaban en aquel momento. Ahora, imagínense que bueno, ya están los países establecidos, ya el Reino de Francia ya no es Reino de Francia, ya es un país Francia, España ya es España, Inglaterra ya es Inglaterra, Alemania es Alemania, Holanda es Holanda, etcétera, etcétera, etcétera. Ya cada uno de estos países ya están establecidos y que ahora ya tienen sus industrias. Ajá. Hay industria metalúrgica, hay industria minera, hay diferentes tipos de industrias porque ya llegó la revolución industrial, ¿sí? Entonces cada país comenzó a tener un desarrollo mayor o menormente acelerado de acuerdo a las industrias que tenían. Y surgió algo que se conoce como nacionalismo. El nacionalismo es decir,
mi nación es mejor que la nación de ellos. Cuando tú te sientes orgulloso de ser mexicano porque te gusta la banda, porque te gusta el mariachi, porque te gustan las tradiciones mexicanas, porque te gusta el Día de Muertos más que el Halloween, eso es nacionalismo. Entonces, cuando tú te sientes identificado con un grupo de acuerdo a dónde naciste, de acuerdo al país en el que naciste o en la nación en la que naciste, entonces eso es nacionalismo. Ahora, imagínate que este nacionalismo estaba sucediendo en Europa. Los españoles se sentían muy españoles y sentían que eran la mejor raza. Los ingleses se sentían los mejores, los alemanes se sentían los mejores, los franceses se sentían los mejores. Y cada una de estas naciones tenía un desarrollo diferente de acuerdo a su economía, pero comenzaron a crecer, a crecer, a crecer económicamente estas naciones y comenzaron evidentemente a tener mayor poder. Ya como tal, estamos hablando del siglo XVIII, siglo XIX, comenzaron a surgir estas ideas del nacionalismo y comenzó a haber una competencia entre las diferentes naciones que en aquel tiempo pues eran las potencias del mundo. Entonces, estas ideas de nacionalismo de yo soy el mejor provocaron que hubiera competencia entre diferentes naciones, principalmente entre diferentes naciones europeas, para ver cuál era la mejor nación en aquel momento, cuál era la mejor potencia, la mayor potencia. Y comenzaron a crear armas. Comenzaron no nada más a crear armas, a desarrollar diferentes armas, pero también diferentes estrategias. Comenzaron a crecer sus ejércitos, pues porque no vaya a ser que el otro me vaya a querer invadir. Uh-huh. En clase yo di una pequeña analogía. Supongamos que pues estás tú con tus vecinos, ¿no? Y entonces tú acabas de construir tu casa, la acabas de pintar, la ves que está muy bonita y dices, ay, pues qué padre, ya me quedó. Y de pronto ves que el vecino de enfrente construyó una casa más grande y la pintó de un color más llamativo y que además le puso alberca. Y te comienzas a fijar qué es lo que está haciendo el vecino. Y dices, bueno, pues ahora yo voy a construir mi casa todavía más grande y con una alberca más grande. Pero de pronto el otro vecino ya construyó y ahora ya tiene 2 carros, ya tiene una camioneta. Y así sucesivamente. Comienza a haber una competencia entre vecinos. Bueno, eso es lo que sucedía en Europa entre las naciones. ¿Por qué? Pues porque querían ver cuál era el mejor. Y de pronto, pues comienzan a haber envidias, ¿no? Y dices, no vaya a ser que el vecino de allá se vaya a querer querer robarse en mi casa, se vaya a querer robar mi carro, o se vaya a querer robar mi nueva consola que me compré. Entonces, pues me voy a proteger, me compro mi pistolita por cualquier cosa. Llegas bien feliz a tu casa, te acabas de comprar tu pistolita, y en eso ves que el vecino de enfrente pues ya se compró una, no sé, yo no sé de armas, ¿no? Una Magnum, una pistola más grande. Y te quedas así de chin, pues ¿por qué se está comprando esa pistola? ¿Qué será? ¿Será que se quiere meter a robar a mi casa? ¿O será que tiene algo más grande que yo para protegerlo? Entonces vas de chismoso con el otro vecino. Oye, ¿ya viste que fulanito ya se compró una Magnum? Y tu vecino te dice, ah, sí, pero no te preocupes. Bueno, yo me acabo de comprar esta semiautomática, esta ametralladora semiautomática. Y entonces te quedas así como diciendo, chale, ¿y ahora qué pasa? Y entonces vas con los otros vecinos y les dices, oye, ¿ya te diste cuenta que aquellos 2 locos ya se compraron sus armas? ¿Qué les parece si ustedes y yo nos cuidamos la espalda? No vaya a ser que vayan a querer hacer algo aquellos 2. Y entonces tus vecinos te dicen, pues sí, yo también me voy a ir a comprar mi AK-47 y yo me voy a ir a comprar mi ametralladora, no sé.
Y pues si yo veo que te hace algo, pues yo salto por ti, mi barrio me respalda. Entonces, eso fue lo que comenzó a suceder con los países europeos. Comenzaron a crecer, a crecer, a crecer, comenzaron a crecer sus ejércitos, comenzaron a desarrollar más armamento, pero también comenzaron a haber alianzas entre ellos para cuidarse. Y entonces ya se tiraban de habladas, así de, nah, es que el vecino acá me cae gordo y no sé qué. O pasaba el vecino con su carro y lo estacionaba enfrente del otro. Entonces, oye, quita tu carro de aquí, me estorba porque yo no puedo estacionar mi bochito. Y pues ya lo quitaba a regañadientes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya sabía que los otros dos lo estaban respaldando. Me explico, eso era algo así, fue lo que sucedió en Europa en aquellos momentos. Comenzaron a crecer económicamente, comenzaron a crecer sus imperios, pero también pues el miedo los hacía que formaran alianzas entre ellos. Y cada uno de ellos hacía sus movimientos estratégicos, pero pues molestaban a los otros. Y entre ellos se iban haciendo, pues digamos, como jugadas estratégicas que poco a poco fueron haciendo que crecieran y crecieran y crecieran más las tensiones. No sé si se dan cuenta hacia dónde se dirige esto, pero este tipo de comportamientos fueron los que dieron origen a la Primera Guerra Mundial. Entonces, yo les acabo de explicar cómo es que funcionó más o menos esto de la del nacionalismo, cómo empezaron a haber competencias entre diferentes países. Les voy a leer algo muy sencillo para que entiendan cómo fueron las alianzas en aquel momento y tengan la certeza de que fue así. ¿Okay? Inglaterra y Francia se habían unificado desde el siglo XVIII y habían desarrollado una industria importante, por lo que empezaron tempranamente a colonizar extensas regiones de África y Asia. Para el siglo XIX, Alemania e Italia habían logrado unirse y junto con Japón y Estados Unidos entraron en la escena buscando obtener grandes beneficios del imperialismo, es decir, de cómo creaban imperios en diferentes regiones. En su ambición de materias primas y mercados, estas naciones no se conformaron con los territorios que las grandes potencias habían dejado vacantes. En la búsqueda del equilibrio imperialista se formaron alianzas entre las naciones para protegerse unas de las otras y finalmente se desarrolló la Primera Guerra Mundial. Este fue el primer conflicto armado que involucró de forma directa o indirecta a todos los países de Europa, y en ella participaron naciones de otros continentes y sus consecuencias tuvieron repercusión en todo el mundo. Entonces, como causas de la Primera Guerra Mundial, tenemos los conflictos imperialistas entre las potencias europeas. También hubo enfrentamiento de bloques de países unidos en un sistema de alianzas, lo que se conoce como la Triple Entente y la Triple Alianza. Eran unas alianzas que había, y ahí fue la mayor fricción que ocurrió entre esas dos alianzas. La carrera armamentista o la fabricación y compra de material de guerra y la organización de ejércitos en un ambiente de conflictos entre potencias. Pues ahí fue como que hubo un conflicto entre diferentes potencias y querían ver quién tenía la mejor pistola, el mejor armamento, el mejor ejército, y ahí como que hubo una competencia, una carrera armamentística. También dentro de las causas de la Primera Guerra Mundial se encontraban las tensiones en Marruecos, entre Alemania y Francia, que eran apoyadas por Inglaterra. Recuerden que Inglaterra y Francia eran aliados, y pues entre Francia y Alemania había por ahí algunas tensiones. Inglaterra apoyaba evidentemente a su aliado, y Alemania tenía también a sus aliados que no lo dejaron solo. Y también dentro de las causas estuvo la crisis de los Balcanes, con el enfrentamiento entre los imperios ruso y austro-húngaro. Austria-Hungría eran parte de los aliados de Alemania, y pues ahí también hubo fricciones importantes. Entonces, esas fueron las causas de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, digamos que la gota que derramó el vaso fue el asesinato del archiduque austrohúngaro. Entonces, cuando asesinaron
al archiduque austrohúngaro, al príncipe austrohúngaro, vaya, lo comenzó la Segunda Guerra Mundial. Comenzó a haber más fricciones, más conflictos, y a partir de ese punto se desató la Segunda Guerra Mundial. Les voy a explicar cómo se fue desarrollando. Alemania lanzó tropas sobre Francia de 1914 a 1916. Alemania lanzó tropas sobre Francia para vencerla rápidamente y dirigirse directamente hacia Rusia. Quiso avanzar hacia Rusia. Los alemanes pensaban que la situación en Francia era favorable y retiraron parte de su ejército para enviarlo al frente ruso. Es decir, cuando ellos ya sintieron que tenían controlada a Francia, retiraron parte de sus tropas de Francia y las comenzaron a encaminar hacia Rusia. Y creo que fue uno de los peores errores que pudieron haber cometido, porque en una guerra, en una batalla, nunca nadie le ha ganado a los rusos en su territorio. Y eso es porque el territorio ruso es un territorio con condiciones bastante complicadas. El clima es bastante complicado. Entonces, pues los únicos que lo conocen bien son los rusos, y un ejército que quiere entrar a invadir o a atacar Rusia siempre se les ve muy mal. Además de que los rusos pues tienen también un ejército bastante importante. Entonces, se movieron hacia Rusia, y a partir de ese momento comenzó la guerra de las trincheras, en las que se utilizó artillería pesada, aviación, tanques y gases asfixiantes. La guerra se peleaba en trincheras. Las trincheras son así como zanjas muy grandes de un bando y zanjas muy grandes de otro bando, y se aventaban granadas, se disparaban desde ahí, se atrincheraban y volvían a disparar. Así era como se desarrollaba la guerra en aquel momento. Por eso se le llamó la guerra de las trincheras. Mientras la guerra de las trincheras se desarrollaba en Occidente, en el Oriente las tropas de Alemania y Austria-Hungría hicieron retroceder a los rusos y ocuparon Polonia. Comenzaron a avanzar hacia Rusia, pero como les digo, a Rusia no le ganan en su territorio. Luego, en 1917, hubo dos hechos que cambiaron el curso de la guerra. O sea, parecía que la alianza de Alemania y Austria-Hungría iba ganando. También a ellos se les unieron los japoneses. Pero hubo dos hechos en 1917 que cambiaron el curso de la guerra. En el frente oriental, el régimen comunista surgido de la Revolución Rusa se retiró de la guerra y firmó la paz con Alemania. En el occidente, el equilibrio de las fuerzas entre los bloques contendientes se rompió en 1917, cuando Estados Unidos entró a la guerra para combatir junto a Francia, Inglaterra y Rusia. Es decir, en ese momento Estados Unidos apoyó a Francia, a Inglaterra y a Rusia, y pues eso desequilibró toda la guerra, aportando un gran número de soldados, armas y otros recursos materiales. En ese tiempo el imperio estadounidense estaba creciendo mucho, tenía un gran poder adquisitivo, y apoyó la guerra, y apoyó a Francia, a Inglaterra y a Rusia, no nada más con soldados, no nada más con armas, sino también con sus industrias. Entonces sus industrias dejaron de producir lo que producían, y comenzaron a producir mayor cantidad de armas, mayor cantidad de equipamiento para los ejércitos, y eso apoyó o hizo que creciera, que la balanza se inclinara hacia Inglaterra, Francia, Estados Unidos y Rusia. Entonces, pues eso sucedió. Aquí Rusia firmó la paz con Alemania, porque Rusia le iba ganando a Alemania. Aunque habían perdido algunos territorios, Rusia le iba ganando a Alemania. Pero el problema es que también en Alemania comenzó a haber una revolución en aquel momento, en el momento en el que se estaba desarrollando la Primera Guerra Mundial. Y entonces ahí Rusia dijo: ¿saben qué? Yo me tengo que retirar, pues ustedes quédense ahí peleándose entre ustedes. Por eso firmó la paz. Alemania ya no siguió avanzando hacia territorio ruso, pero pues Alemania perdió, digamos, que ese territorio que ya había ganado. Pero cuando entró Estados Unidos a la guerra, ya no pudieron soportar pues esa no pudieron soportar el contraataque
tanto de Norteamérica como de Inglaterra y Francia. Entonces, la Segunda Guerra Mundial terminó justamente en ese año cuando entró Estados Unidos, y bueno, no pudieron seguir adelante. Perdón, no terminó en ese año, pero no pudieron seguir adelante. Como consecuencias de la Segunda Guerra Mundial se encontró fue la muerte de más de 10 millones de personas en los campos de batalla y en las poblaciones. Es decir, hubo mucha cantidad de civiles que murieron, que no estaban en la guerra, que no participaron como militares, pero de todas maneras los mataron. Hubo el deceso en la natalidad de los países involucrados en la guerra. La gente no quería tener hijos. Imagínense quién se iba a echar la bronca de tener hijos sabiendo que se está desarrollando una guerra en la gran parte del mundo. Entonces disminuyó la natalidad. Hubo una gran pérdida de recursos materiales. Europa perdió el 30% de su potencial agrícola y el 40% del industrial. Perdieron muchísimo. Además, el agotamiento de la reserva de materias primas, como todas esas materias primas las utilizaron para producir armamento, se fueron agotando. Y entonces ya no tuvieron de dónde sacar más materias primas. Hubo una desorganización en los transportes, se modificó el mapa político de Europa. Los imperios austro-húngaro y turco-otomano se fragmentaron en nuevos estados. Además, el fin de las monarquías en algunos países demócratas por movimientos políticos sociales. Todavía había algunos países que tenían por ahí esta forma de organización monárquica, pues se vino para abajo también. Y también el endeudamiento de Europa. Los países de la Triple Entente y sus aliados recibieron cuantiosos préstamos de Estados Unidos, y los que perdieron tuvieron que pagar enormes cantidades por reparación de daños causados con el conflicto. Cuando perdió Alemania, Austria, Hungría y el Imperio Turco Otomano, tuvieron que pagar la indemnización a los que ganaron, a Francia, Inglaterra, a Estados Unidos. Pero como Estados Unidos pues les dio capital a Francia y a Inglaterra, no crean que nada más iba a ser de gratis, ¿no? O sea, pues te doy capital, pero me vas a tener que pagar después. Y entonces se endeudaron los países europeos a causa de esta guerra. No sé si se dan cuenta la gran estupidez que fue la Primera Guerra Mundial. Querían ser los mejores, tenían una industria prolífera, tenían riquezas, y nada más por el hecho de querer ganarle al otro, entraron en una guerra que no le benefició a nadie. Hubo unos países que ganaron, pero en realidad esos países que ganaron también perdieron, porque perdieron gran parte de sus recursos minerales, perdieron su industria agrícola. Entonces realmente no ganaron nada, todos perdieron. Y así son todas las guerras. Los perdedores de la Primera Guerra Mundial se quedaron como con la espinita y dijeron, estas me las van a pagar. ¿Por qué? Porque además de que yo perdí, ahora yo tengo que pagarte a ti los daños. Yo también perdí, hubo muertos de mi lado, también de mi lado hubo la industria agrícola, la industria minera, todo lo que yo tenía, mi industria, se vino abajo por esta guerra. Ustedes se vino abajo su industria y todo, también tuvieron muertos, ok, pero también lo mío. Y como yo perdí, ahora me están obligando ustedes a pagarles una indemnización. Entonces, te lo voy a firmar ahorita, pero en cuanto tenga chance, te las voy a cobrar. Voy a buscar la manera de que eso no vuelva a suceder, de vengarme. Y por eso se gestó también la Segunda Guerra Mundial. Pero eso es algo que vamos a ver en otra ocasión. Por el momento quiero que ustedes entiendan cómo pasaron desde
Europa, en el cual había un reino, bueno, no un reino, había muchos reinos, y gobernaba la iglesia, hasta ahora que se llevó a cabo la Primera Guerra Mundial, en el cual ya tenemos unas sociedades demócratas. Evidentemente lo que les acabo de explicar no se los expliqué con fechas, con nombres, lo que quiero es que entiendan la idea general, pero en los apuntes ustedes a ir van a ir complementando toda esta información que yo les estoy dando. Chicos, por hoy vamos a terminar con este pequeño video. Espero que les sirva, espero que sean capaces de comprender toda esa, en general, qué es lo que estaba sucediendo, y con los apuntes que ya están en el grupo de Facebook, pues ustedes van a complementar toda esta información. Me despido, que estén muy bien. Hasta luego.